Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y este es un estudio en la palabra. Estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros. Qué bueno tener a Josh Rosenstern con nosotros, el Dr. David Watts, John Rosenstern y Dave Smith. Y lo reitero una vez más, qué bueno tenerles a ustedes con nosotros para estudiar la palabra de Dios juntos. Esto es realmente gran sabiduría. Lo que podamos entender al respecto es vida, es la palabra de Dios y eso quiere decir que es la respuesta para todo lo que podemos presentar. Vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. Vamos a empezar, David, en el versículo 19 y de allí continuamos. Ya lo leímos, pero lo vamos a repasar, por favor. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifestado. Demuestra el objetivo universal del conocimiento de Dios como el Creador, que más o menos se halla en todos los hombres. En otras palabras, la creación demanda a un creador. Es así de simple, damas y caballeros. Porque Dios se lo manifestó. Explica que su firma está en la creación. Hermano Swagger, si me permite hacer un comentario sobre su nota. Vemos en la Biblia, creo que hay 6 o 7 lugares en donde el Señor, y le llamamos a esto los versículos firmados. Vemos esto en Jeremías capítulo 31, creo que en el versículo 36 o 7, que el Señor que crea los cielos y la tierra, ese tipo de lenguaje. Y aquí estamos viendo que eso fue puesto en el corazón de los hombres, pero más adelante el Señor utiliza ese tipo de pensamiento en cuanto a cómo firma Él las cosas, especialmente pactos. Vemos también eso en el Salmo 89, que es, ¿cómo se dice? Bueno, estoy tratando de pensar en 1 Samuel capítulo 16, el Dios de pacto que hizo con David, el pacto davídico. Correcto, sí. Así que vemos ese versículo firmado que se utiliza en diferentes lugares, indicando que esa es la firma de Dios. Así que cuando él utiliza a la creación como su firma, él básicamente está diciendo, yo hice todo eso, deben darme reverencia. Y solo Él quería... le dijo a Job, ¿qué hiciste tú? Sí, exactamente. Eso Sí, le ¿dónde preguntó, estabas ¿qué tú? hiciste? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Sí. He escuchado a algunas personas hablar de lo que John está presentando como una revelación general. Una revelación que Dios se presentó en la naturaleza y en nuestros corazones y mentes, que todos... Si estudiamos antropología y culturas, todos tienen a un sentido interno de un ser supremo y que es puesto en el corazón y en la mente y que es esa revelación general de sí mismo. Bueno, una vez más, volvemos a lo simple. Una creación demanda a un creador. Así es. Las cosas no simplemente aparecen. Ahora, obviamente en la evolución inventan todas estas cosas absurdas sobre que hace 1 trillón de años una omeba apareció. Bueno, ¿de dónde vino Amén. la omeba, no? Entonces, en el principio, es así, en el principio, ¿quién caracterizó el principio? ¿Qué es el principio en la evolución? No tienen Eso una es lo que, respuesta. bueno, de hecho hay varias respuestas que dan, pero no tienen una nada más, una respuesta necesariamente. La más popular es que, bueno, por supuesto, está la teoría de la gran explosión. ¿Y de dónde vino el Big Bang? Bueno, una vez más, aquí es donde continuamos sin poder entender ese principio Así es. definitivo y nos muestra la limitación del hombre. Pero ¿saben qué es algo que yo siempre he encontrado bastante interesante? Creo que fue hace unos programas el doctor Watts habló de los temas de la química y la física. ¿Cómo? La química y la física, que son temas extraordinarios, si usted tiene la mente para eso. Pero en la física, aplicándolo a nuestro mundo, a nuestro universo, existe algo, y voy a hablar de esta palabra, que es llamada entropía. Así es como lo llaman, entropía. ¿Qué significa entropía y por qué hablo de ello? Bueno, cuando nos fijamos en la calculación matemática de la física y cuando nos fijamos en la materia, en las cosas al cambiar de forma, recordemos que aparentemente de acuerdo a estas teorías y la ciencia, de hecho, es que la materia no puede ser ni creada ni destruida, solamente La ley cambia de de forma. Así que, termodinámica. ¿cómo dice? ¿Qué no es eso la ley de Termodinámica, sí. Entonces, si tomamos, por ejemplo, esta mesa y la quemamos y quedan solo cenizas, bueno, técnicamente lo único que ha pasado es que ha cambiado de forma, no se ha destruido la mesa. Sus moléculas aún están ahí. Así que esto nos muestra primeramente que si la materia no puede ser ni creada ni destruida, una vez más, ¿de dónde vino? ¿Siempre ha estado ahí? Pero esto de lo que hablo, entropía, bueno, cuando uno ve la materia cambiar de forma, de hecho lo que sucede en el universo es que las cosas se descomponen.
Literalmente es lo que esto define, que es una descomposición, una desorganización. Podemos utilizar el término caos. En otras palabras, de acuerdo a la Disculpa, física, no todo está avanzando, está deteriorándose. es una gran Correcto, manera de sí. decirlo. Mire, lo que yo jamás he podido reconciliar es esto. ¿Cómo es que nosotros tomamos algo o cómo es que algo surgió que, bueno, ya sea que haya sido una nube de gases en el universo en algún lugar o si fue un caracol que salió del agua? ¿Cómo tomamos algo que está por acá y se desarrolló a convertirse en algo más específico y se hizo más complejo, si la misma ley que nosotros vemos en la física nos dicen que al cambiar las cosas de forma y al suceder y los procesos suceden, de hecho las cosas se descomponen? ¿Cómo es que eso, bueno, eso no es evolución, sino la otra dirección? Así es. El hecho es que todas estas discusiones nos dirigen al hecho de que tiene que haber creador, alguien mayor, un creador. un creador. Y bueno, ese es Dios. Permítame compartir algo gracioso. Tu abuelo, mi padre, dijo esto y nos explicó lo que la gente debe creer para aceptar la evolución. Él dijo, ahora, él era un ex militar, él utilizó este ejemplo. Pretendamos que yo voy a una imprenta, tomo una granada, la arrojo y explota. Y después yo entro y en esa imprenta ahora hay un directorio con todos los nombres en orden alfabético de todas las personas que viven en esa ciudad en particular. Él dijo, No va a eso suceder. es la expectativa de la evolución. Así es es. ridículo. Así es como él nos lo describió. Correcto. Él dijo, van a aprender esto en la escuela. Aprendan lo que es, saquen buena calificación, pero no lo crean. Saben, requiere hay de una más ley, fe. si recuerdo correctamente, la ley de Hamilton, que dice que todo lo que es construido, algo tiene que ser utilizado para Sí, construirlo. así es. Algo se pierde, se utiliza. Si construye una casa, tiene que tener madera, hay que cortar Correcto. árboles, etcétera, etcétera. Pero Jesús hizo milagros Sí, y él no gastó así es. nada. No, lo multiplicó. exacto, Amén. exacto. Sí, bueno, Alabado Dios creó al universo. ¿Cuál es el término latín? Ex nihilo, de la nada. Que él no tomó Sí, materia así que es. ya Así existía es. para crear. Así es, Él Hebreos simplemente 1, lo versículo declaró a de su la existencia. Mi pregunta con la evolución siempre ha sido, para mí, número uno sería que se requiere de más fe para creer en la evolución es, que lo así que se es. requiere para creer en un creador. Y número dos, que en la historia antropológica vemos a la humanidad y lo que la humanidad ha sido, y aún hasta de lo que ellos dicen que hemos evolucionado, pero durante miles de años básicamente hemos estado en esta forma, entonces ¿por qué Así dejamos es. de evolucionar? Bueno, sí, de hecho es una buena pregunta. Permítame compartir esto para la revelación del público y la audiencia. La teoría de este proceso evolutivo es que uno no puede observar la evolución. Recuerden que sucede a lo largo de periodos de tiempo Millones, muy miles de largos. años. Bueno, se puede observar en algo como la bacteria, pero no se puede observar en seres complejos Entonces, como nosotros. Por conocimiento técnico no es científico, porque para que pueda ser ciencia tiene que ser observable y repetible. Se requiere de fe. Como el doctor Watts dijo, Ese se es el requiere de un punto que gran quiero elemento presentar. de fe, pero no se puede observar porque, una vez más, no tenemos una mitad, como usted dijo, hermano Suagra, anteriormente, una persona mitad humano, mitad simio, que hayamos Su salido de maestro, los ¿de qué simios. estás hablando? Sí, correcto. Pero bueno, sucedió a lo largo, bueno, fueron matices muy Sí. pequeñas que sucedieron a lo largo de gran cantidad de tiempo, a lo largo de diferentes especies. Por eso es que no tenemos, pero el problema es que no hay nada de eslabón perdido, como lo llaman. Sí. Tenemos un vacío que no muestra la transición. Pero bueno, ellos se fijan en, por ejemplo, en la embriología. Hay embriones que se desarrollan y dicen, esperen un momento, si nos fijamos en un embrión humano y lo comparamos con un embrión de, digamos, un simio o algún otro tipo de criatura, de un animal, bueno, ¿que no ven cosas en común? ¿No ven características compartidas Bueno, en la sociedad? hay una rueda en un 747, pero es distinta Sí. a la de un vehículo. Pero miren, lo que yo siempre he visto es que estamos hablando aquí de un creador, del Dios omnipotente, y que esta creación es su firma. Uno puede tomar a cualquiera de los grandes maestros, hablando de los artistas que pintaron las grandes pinturas que ahora están en Francia y en todos lados, en Italia, en Europa, y uno puede tomar a un experto que conoce estas obras de arte, a los artistas, y pueden ver una imagen sin ver la firma, y ellos pueden decirles quién pintó esa pintura Así y la es, próxima correcto. también. ¿Por qué?
Porque cada artista Así es. tiene una técnica y una firma. Así es. Rafael, por ejemplo, él utilizó Así es. azules fuertes y rojos también en sus pinturas. Uno puede identificar una de sus pinturas solo por su esencia que se presenta en ella. En otras palabras, Uno puede hacen verlo en la cosas creación. conforme a su género. Exacto. ¿No es eso lo que el Señor hizo? Él hizo Exactamente. conforme a su género. Y eso Exactamente. nunca ha sido abrogado. Jamás ha cambiado. No. Jamás ha cambiado. Amén. Lo que Dios puso en moción ha permanecido en moción y eso incluye la luz, eso incluye la gravedad, eso incluye la procreación, biología. Todo se ha puesto en moción por Dios Todopoderoso que lo Amén. creó. Lo que me impresiona a mí es que en la biología, el cuerpo humano mismo, nuestro cerebro, nuestro sistema circulatorio, todos esos sistemas realmente pueden identificar, ellos saben lo que está pasando, pero el cerebro humano es tan complejo que ellos no pueden, Absolutamente. bueno, miren, realmente solo, y bueno, es infalible y el hecho de que ahora hoy en día, como para tratar cáncer, hay terapia en la que pueden aislar los protones y tratar de salvar las buenas Marcadores de células y proteína. destruir solo lo malo, cosas así, ¿verdad? Utilizando nuestro propio Utilizando sistema inmune nuestro para propio pelear contra el sistema cáncer. inmune. Es algo tan increíble lo que Dios creó que... Porque formidables y Es maravillosas son tus maravillosamente, obras. Y la misma creación de la que estamos leyendo nos habla de la gloria y de la grandeza de Dios. Y eso es lo que la evolución hace. Trata de... Y bueno, eso es lo que todos estos esfuerzos del hombre hacen, hermano Swagger, cuando uno lo piensa bien. Es alejarnos de darle a Dios la gloria y reconocerlo a Él como el creador. Eso es lo que esta teoría hace y desafortunadamente tiene un gran impacto porque miren, ni siquiera sé qué tantos que son de mi edad, millennials, que crecieron en la iglesia y que realmente creían en la palabra de Dios, pero después fueron a buscar una educación y no hay nada de malo con ser educado, pero al hacer eso, fueron adoctrinados con esto y causó que ellos cuestionaran su fe y ahora se han alejado de las cosas de Dios. Sí. Eso es lo que esto hace. No es una broma, es algo muy serio. No, no Y es una eso broma. no solo sucedió. No. Habían personas que estaban instituyéndolo en las universidades para Exactamente. hacer que eso sucediera. Se nos terminó el tiempo, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor, no se vayan. Estamos de vuelta. Dave, por favor, vamos a leer en el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se echan de ver desde la Explica creación el del versículo mundo, 19. siendo entendidas por las cosas que son hechas, La creación demanda a un creador. de modo que no tienen excusa. La creación nos habla del poder eterno de Dios y es obvio a todos. En otras palabras, es tan obvio que no hay excusa para Correcto, sí. estos profesores o aquella persona en la calle no entender la falacia de la evolución. Y también acerca de esto, han habido algunos que hacen la pregunta, ¿qué tal en el corazón de las Amazonas ese grupo de personas, las tribus nativas, que jamás han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio? Ahora, hay muy pocas partes del mundo que no han sido impactadas con el Evangelio, pero por el hecho de la discusión, ¿cómo podemos decir que Dios es fiel y justo de condenarlos al infierno cuando no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio? Sin embargo, vemos a través de esto que aún la creación ellos reconocen y Dios encontrará la manera de revelarle a cualquier corazón que busque, creo yo, la verdad. Él encontrará la manera de Él hacerlo. lo va a hacer y lo hace a través de los creyentes. Así es, Él amén. lo hace a través de los creyentes. Y es la razón por la cual le entregamos la palabra de Dios a cientos de miles sobre la Biblia de estudio del expositor, cientos de miles de pastores en todo el mundo para darles ayuda, brindarles ayuda en esto, ¿no? En este caminar. Pero esa es una pregunta. Recuerdo que le pregunté a Mark Montaigne en una ocasión esa propia pregunta, ¿no? ¿Qué tal? Y él trabajó en India hasta el día de su muerte. Y le pregunté, ¿cómo podemos hablar de aquellos que nunca han escuchado? Y me dijo, hermano Swagger, yo me he hecho esa pregunta 10,000 veces. Dijo, la única respuesta que tengo
es que si un corazón tiene hambre por Dios de alguna manera, el Señor les llevará el Evangelio. Así es. Así es. Y sea eso correcto o no, no lo sé. No lo sé, pero sí sabemos que la mayoría, tristemente decirlo en el mundo, no tienen interés en la palabra de Dios, en la obra de Dios y el Señor mismo no les interesa. Sí, Hay millones en los Estados Unidos que no les interesa, así es. pero de vez en cuando está aquella persona que sí. Amén. Miramos en Romanos capítulo 1, donde estamos leyendo sobre la creación, Romanos capítulo 2 sobre la conciencia del hombre. Yo he pensado sobre esa pregunta y yo fui creado en una religión, yo diría, y si Dios puede tocarme, es que es como una vacuna. Cuando se involucra en la religión y edificas anticuerpos hacia la verdad, y si Dios me puede alcanzar a mí y animar esa hambre de Él en mi corazón, yo creo que lo puede hacer con cualquiera. D. Sí. L. Moody dijo que el hombre no le puede culpar a Dios de esconderse de ellos y excusarse de su falta de religión e inmoralidad. Bueno, algunos tratan de usar Algunos esa tratan de excusa, utilizarlo como ¿no? una excusa. Miren, y si no, si escogen en no creer en un creador, entonces sí, bueno, cualquier cosa se valdría a esas Es la alturas. responsabilidad de la iglesia el obedecer a Dios y llevar el evangelio a todo hombre, mujer, niño, niña en el mundo. Esa es nuestra responsabilidad y tenemos a cargo hacer eso. Es la razón por la cual hacemos todo lo posible para llevar el evangelio al mundo. Cuando yo empecé, cuando esta cadena empezó a fluir, pensé, Señor, no tenemos traductores. Hicimos todo lo posible para conseguirlos. Tenemos 4 o 5 y son excelentes. Le doy gracias a Dios por ellos, en gran manera. Pero el Señor habló a mi vida en una ocasión y me dijo, pon la programación en esas naciones al aire, porque hay muchas personas en las naciones del Sí, mundo que sí, hablan así inglés, es. más en unos lugares que en otros, pero aún hay un gran número. Algunas de esas personas que no son salvos y serán Amén. misioneros en sus Amén. propias Así es. naciones. Y hemos hecho eso desde ese momento hasta ahora y vamos a continuar haciéndolo. Pero ustedes están en lo cierto. La conciencia está allí, la creación está allí y es lo que estamos estudiando actualmente. Pero aún así, no podemos tomar la posición de que, bueno, Dios se los va a llevar de alguna manera ese mensaje. No, está mal. Es nuestra responsabilidad ir a todo el Absolutamente. mundo y predicar Sí, el Evangelio a toda criatura. así Esa es. es nuestra responsabilidad, llamado, lo que debemos hacer. Y le doy gracias a Dios por los miles y miles de hombres y mujeres, hermanos y hermanas en este mundo que apoyan este ministerio, que nos Amén. ayudan a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y le doy gracias a Dios por ellos, ¿no? Porque verdaderamente puedo decir que es su llamado y es el llamado de cada creyente en la faz de la tierra. Cada uno tiene esa responsabilidad. Y gracias a Dios que el Señor nos está ayudando a hacer Sí. precisamente eso. Hermano Swagger, apenas este lunes pasado estaba viendo el mensaje de la cruz, estaba en mi oficina preparándome para mi clase matutina. Tengo una clase temprano el lunes y los viernes. Estaba viendo yo en Facebook Live y muestra ahí los comentarios de los que están viendo mientras se está transmitiendo en vivo y la gente dice, estoy viendo de Georgia, estoy viendo de Missouri, estoy viendo de otros lugares. Y una señora, ella escribió y dijo, saludos, estoy viendo desde la ciudad de Kuwait en Alabado Kuwait. Dios, Y alabado bueno, el eso fue Dios. algo maravilloso. Y también han habido ocasiones en las que alguien escribe algo en árabe en esa sección de los comentarios. Y bueno, a través de la cadena misma, a través de las plataformas, de las redes sociales como Facebook, YouTube. Miren, la manera como toda esta cadena está alcanzando, creo yo que por eso es que Dios sigue expandiendo el alcance de esta cadena, porque este es el mensaje que tiene que llegar a Amén. todo el mundo. Y cuando los misioneros no puedan ir
a Jordania o tal vez no puedan ir a la ciudad de Kuwait en Kuwait. De alguna manera esta programación está Sí, llegando hasta sí. ellos y eso realmente llamó mi atención que estaba viendo desde Y Kuwait. sabes, es posible, conforme al Espíritu de Dios se mueve, es posible ver a miles salvos. Oh, sí. En una programación conforme Sí. al Espíritu de Dios se empieza a tocar a Aleluya. esas personas y moverse en sus corazones lo que no se podía hacer 100 años atrás. No se podía. Estaban limitados por la cantidad que podían estar en un edificio, ¿no? Pero es fenomenal ahora. Tenemos que aprovechar Sí, eso. amén. Aleluya. Tenemos que hacerlo. Muy bien. Leamos una vez más, por favor, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno amor y deidad, se echan de ver desde la Explica creación el del versículo mundo, 19. siendo entendidas por las cosas que son hechas. A eso nos referimos aquí ya en las últimas programaciones, ¿no? La creación demanda un creador. Las cosas nos dicen que alguien hizo esto. Sí, correcto. Alguien hizo esto. Y el diablo no lo hizo. El diablo no es capaz de hacer algo así. Y para unirlo con lo que él dijo de D.L. Moody, Dios nos está Muy bien. escondiendo. Sí. Él está diciendo, aquí estoy. Y si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Y lo encontraremos. Aleluya. Así Alabado es. Dios. Así es. Adelante. De modo que no tienen excusa. La creación nos dice, nos cuenta del poder eterno de Dios, ¿no? Así que el Señor empieza este gran nuevo pacto que tenemos diciéndonos que Él es el creador de todas las cosas y Él puede hacer lo que se tenga que hacer. Él tiene la habilidad de hacerlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien llamar o escribir y decir, bueno, yo tenía encendido mi televisión y yo no sé cómo encontré el canal, pero ahí estaban Así es. predicando el evangelio Así es. cientos, miles de veces? A lo largo de los Sí. años. En la última iglesia que pastoreé, uno de mis diáconos, hace años él estuvo en una institución correccional, pero tenía 30 minutos al día para ver televisión y se encontró con la programación de Jimmy Swaggart y él solamente podía ver 30 minutos del servicio, pero ahí fue cuando le dio su corazón al Señor Ay, Dios. y bueno, él es contribuyente de este ministerio, pero así fue como sucedió hace muchos años, fue salvo en la prisión, viendo la programación en su Pero tiempo ahí. ningún predicador puede Nadie, vivir de esa ningún manera. predicador podía entrar, pero él podía ver, solamente podía ver 30 minutos al día, así que solo veía la mitad de la programación, pero fue suficiente. Así es como él fue salvo. Así es, así es. Bueno, el potencial es insuperable. Y yo creo que el Señor va a hacer grandes y poderosas cosas. Lo creo Aleluya. así. Más de lo que jamás lo he creído en mi vida. Ahora no podemos hablar de ello, pero lo vamos a leer en el versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Si los hombres no entienden a Dios en lo que refiere a la creación, no lo entenderán de ninguna otra manera. Tenemos que continuar ya en la próxima programación. Se terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.